Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pero cuando vio la cara de Wenlan y lo escuchó decir, ¿quieres tomarte blanco? Prepáralo tú mismo. No pudo soportar sacar el informe de renuncia, que había sido borrado y revisado muchas veces. Gautú, que sudaba mares por la mezcla de inhibidores de la inyección, apretó los dientes y se dijo a sí mismo innumerables veces, aún no es el final, no es el momento de irse. Siempre se aferró a la estúpida idea con la esperanza de seguir con Wen Lang, solo para seguir llenando los números. Pero ahora todo es diferente. Es hora de irse, de abandonar fantasías y dejar de soñar. El secretario Gao siempre ha querido irse, no lo sé. Trabajas tan duro. Una colega preguntó con curiosidad, ¿pero qué pasa si el presidente Shen hace todo lo posible por no dejarte ir? ¿Cómo es eso posible? Es el señor Shen, es un alfa de nivel S, con una autoestima por las nubes. Pensando en esto, Gaotu no pudo evitar sonreír con amargura, fingiendo tranquilidad y bromeando. Ahora tengo un acuerdo importante y nadie lo cambiará. A menos que el señor Shen me dé el 15% de las acciones de la empresa, entonces consideraré seguir trabajando. El colega se sorprendió un momento y luego rieron. No me esperaba que el secretario Gao, tú también puedas bromear. Gao Tu sonrió y le recordó, ya no soy el secretario Gao. De pie detrás del lavabo, Wen Lang estaba furioso. ¿Quién quiere retenerlo? ¿Llevas tiempo queriendo renunciar? Entonces vete, no te voy a detener. ¿Quién quiere a un beta tonto y feo que sea su secretario? Este codicioso, traidor, descarado. Wenlan, que ya había preparado un discurso y planeaba convencer a Gautu de que se quedara por el bien de su amistad, se dio la vuelta y se fue apretando los dientes. Media hora después le dijo a Gautu que empacara sus cosas y que fuera el secretario de abajo. No quería volver a ver a ese tonto beta en su vida. No quiero volver a ver a Gautu. Dicho esto, mi estado de ánimo está descontrolado. Cuanto más Wenlan no quiere pensar en Gautu, más piensa en él involuntariamente. Al igual que ahora, no quiere pensar en Gautu, en un banquete con gente yendo y viniendo, pero es inevitable. Mientras piensa que el número de teléfono de Gautu se ha convertido en un número vacío y que Gautu ahora está en un lugar remoto, Wenlan se siente inquieto. Gautu no es una persona que desaparece. Debió haber enfrentado verdaderas dificultades, pero no pudo pedir ayuda al mundo exterior, así que desapareció. Este tipo de cosas sucedió hace muchos años. En ese momento Wenlan acababa de conocer a Gautu. Durante mucho tiempo, Wenlan supo que había una chica caracol a su alrededor que a menudo le traía comida. Al principio, Wenlan se preguntaba por qué siempre había bocadillos o bebidas que le gustaban en su escritorio. Por precaución, Wenlan no planeó comerlos al principio. Sin embargo, después de hacer ejercicio, sintió mucha hambre. Justo cuando Wenlan dudaba si tirar la comida, una voz suave se escuchó detrás de él. Estos son alimentos frescos, envueltos en plástico, no están sucios, y es un verdadero desperdicio tirarlos así cada vez. ¿Por qué te importa tanto? Wenlan contraatacó inconscientemente. Al girar la cabeza vio una cara roja. Wenlan aún recuerda esa escena. En su época escolar, Gautu tenía el pelo corto y limpio, más común entre los adolescentes, y su cara enrojecida casi se hundía en el cuello del uniforme. Esa fue la primera impresión que Wenlan tuvo de Gautu. Lo segundo que le impresionó fue que Gautu tuviera 4 trabajos durante las vacaciones de verano. Wenlan se lo encontró en un café, una frutería, una biblioteca y otra tienda de conveniencia en un solo día. ¿Son cuatrillizos?, preguntó. El rostro de Gautu se sonrojó de nuevo, bajó la cabeza
y evitó la mirada. Un total de 247,80 centavos. Wayland tomó la bolsa de plástico que le había empujado y preguntó: ¿Qué haces durante las vacaciones de verano? ¿Investigación de campo en el sector de servicios? Gautu bajó la cabeza con los ojos entrecerrados tras sus gafas de montura negra y los labios temblando de vergüenza. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.